Sean todos bienvenidos a este servicio de este domingo 22 de junio del 2025. La congregación de Somis, de la comunidad de Somis, les da la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes y también a los que nos escuchan a través de las redes sociales. Dios les bendiga. Y bueno, pues vamos a comenzar nuestro mensaje del día de hoy, siguiendo con nuestra serie Entendiendo los tiempos finales. Y el día de hoy vamos a tener un mensaje, mis hermanos, ya para, digamos, para amarrar o para que quede más planchado este tema de la apostasía. El tema de hoy se titula Enfriamiento espiritual del cristiano. El enfriamiento espiritual del cristiano. Y voy a comenzar, mis hermanos, con una breve historia, ¿verdad? Así que, si me lo permiten, les voy a comentar lo que le sucedió a un hombre llamado Beck Weathers. ¿Sí? Este hombre, el 10 de mayo de 1996, casi muere intentando conquistar el monte Everest, ¿verdad? Intentó escalar el monte Everest, que es el monte más alto del mundo. Y bueno, en su travesía, el guía que lo acompañaba le aconsejó a este hombre que esperaran un tiempo, ¿verdad? Que esperaran un tiempo para seguir subiendo, pero este Beck no quiso hacerle caso al guía, a la recomendación del guía, y bueno, pues decidieron subir. Ahora, durante el ascenso a la montaña, lo sorprendió una pesada tormenta de nieve, ¿sí? El guía desafortunadamente falleció y este hombre ahora se encontraba solo y con problemas de visión. Este hombre, Beck, estuvo solo en la nieve por un par de días, solo, ¿sí? Él estaba consciente, pero su cuerpo, debido a la congelación, no se podía mover, ¿sí? Se quedó inmovilizado, no se pudo mover debido a la congelación. Otros escaladores días después tropezaron con él y lo ayudaron a bajar de la montaña, ¿sí? Fue atendido por los médicos y Beck se recuperó milagrosamente. Este hombre se salvó de morir congelado en la montaña, pero debido a la hipotermia o al enfriamiento que sufrió su cuerpo, perdió la nariz, fue amputado parte de su brazo derecho y todos los dedos de su mano izquierda los perdió por completo. Entonces, como podemos ver, mis hermanos, es muy peligroso, es muy riesgoso cuando el ser humano se expone de manera prolongada a temperaturas más frías, a temperaturas muy bajas, ¿sí? Entonces, y sobre todo cuando no estás protegido, ¿sí?, de la manera adecuada. La hipotermia, mis hermanos, llega a causar la pérdida, o sea, de algún miembro, como lo vemos en el caso de este hombre Beck, pero también llega a producir la muerte. Ahora, lo peligroso un detalle curioso acerca de la hipotermia es de que la hipotermia no aparece de inmediato, sino que se da de forma gradual, poco a poco, ¿sí? Incluso la persona ni siquiera se puede dar cuenta que está sufriendo hipotermia hasta cuando ya es demasiado tarde, ¿sí? Entonces vean lo riesgoso, mis hermanos, que es para el ser humano exponerse a temperaturas bajas, ¿verdad? O sea, así cuando hace frío, cuando estás a la montaña y de repente te sientes muy valiente, ¿verdad? Sobre todo en diciembre, que está nevando y te vas a las montañas y te quedas muy valiente y no te cubres bien, o sea, puedes sufrir hipotermia. Tal vez no lo sientas así en el momento, pero gradualmente, conforme te vas exponiendo a las temperaturas bajas, tu cuerpo va sufriendo, ¿sí? Se va debilitando, va sufriendo un desgaste, va sufriendo la inmovilización, se te va congelando el cuerpo, ¿sí? Ahora, esto hablando en términos naturales, pero en términos espirituales, mis hermanos, sucede exactamente lo mismo, ¿sí? Sucede exactamente lo mismo. La persona que es víctima de la hipotermia o del enfriamiento espiritual, muchas veces ni siquiera se está dando cuenta que está sufriendo o que está padeciendo este enfriamiento espiritual, ¿sí? En Mateo 24, son tan amables de abrir sus Biblias, en Mateo 24, versículo 12, ¿sí?, dice la palabra de Dios. ¿Tienen? Mateo 24, 12. Dice, fíjate, esas son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, ¿qué va a pasar? Se enfriará. Fíjate nada más. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ahora, ¿qué entendemos o cómo podemos entender el enfriamiento espiritual? ¿Qué entendemos por enfriamiento espiritual? Bueno, el enfriamiento espiritual lo podemos definir o lo podemos entender como el proceso de debilitamiento y disminución de la relación con Dios,
¿sí? Eso es el enfriamiento espiritual. Es un proceso en el cual el cristiano se va debilitando, ¿sí? Así como la historia de este escalador, ¿verdad? Que se expuso a las temperaturas bajas, al frío, y poco a poco su cuerpo se fue debilitando al grado que perdió movilidad, perdió reacción, perdió fuerzas, perdió calor, ¿verdad? Entonces, y vemos las consecuencias de la hipotermia. Perdió brazos, nariz, dedos, ¿sí? Exactamente pasa lo mismo en el ambiente espiritual, mis hermanos, ¿sí? La persona que está se está comenzando a enfriar, se va debilitando, espiritualmente, y va disminuyendo o menospreciando su relación con Dios. Ahora, la persona que padece o que está comenzando a padecer enfriamiento espiritual, déjame decirte una cosa, que el enfriamiento espiritual va a terminar alejándolo completamente del Señor, ¿sí? Así, ¿sí? A este escalador, a este vemos que la hipotermia hizo que perdiera brazos, nariz, pierna y se salvó de milagro, ¿verdad? Pero vemos las consecuencias en su cuerpo, ¿sí? En el ambiente espiritual, mis hermanos, la consecuencia más peligrosa y más drástica que puede sufrir un cristiano al enfriarse es alejarse del Señor. Es alejarse del Señor. Ahora bien, este enfriamiento espiritual, al igual que el enfriamiento natural, mis hermanos, ¿sí? No aparece de inmediato, ¿sí? Sino que se va dando de forma gradual, poco a poco, tanto que la persona ni siquiera se da cuenta que lo está sufriendo. O sea, la persona está consciente, así como el escalador estaba consciente de lo que estaba pasando, estaba consciente del peligro que estaba, el riesgo que estaba experimentando, del peligro. Tal vez estaba consciente de las consecuencias que iba a suceder por exponerse al frío. Pero lamentablemente pues lo padeció. ¿Por qué? Porque su cuerpo se debilitó, se congeló. ¿Sí? En un cristiano, ¿sí?, que está sufriendo o que está padeciendo el enfriamiento espiritual, es exactamente lo mismo, mis hermanos. Tiene conciencia. Si muchos cristianos posiblemente están conscientes que lo que están haciendo está mal, ¿sí? Muchos están conscientes que la manera en cómo están viviendo, las decisiones que están tomando no son las adecuadas. Pero aún así siguen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque posiblemente no se han dado cuenta que se están enfriando, ¿sí? Tal vez no se están dando cuenta de lo que están sufriendo, que su espíritu, que espiritualmente se están exponiendo a la hipotermia o al enfriamiento espiritual. Entonces, aquí pueden surgirnos unas preguntas, ¿verdad? O sea, si los cristianos se pueden enfriar espiritualmente, ¿qué provoca que el cristiano se enfríe? ¿Sí? ¿Cuáles son las causas que hacen que un cristiano se pueda enfriar? ¿Y qué podemos hacer para evitar el enfriamiento espiritual o la hipotermia espiritual, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer? Bueno, vamos a contestar esas preguntas el día de hoy. En el libro de Hebreos, si me acompañas, en Hebreos, capítulo 6, vamos a leer en el versículo 4 al 6. Hebreos 6, 4 al 6. ¿Lo tienen? Amén. Dice la palabra. Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Fíjate, mis hermanos, aquí encontramos estas palabras muy interesantes. Y es muy importante, ¿sí?, aclarar que el autor del libro de los Hebreos se está refiriendo a personas que una vez fueron cristianos. ¿Sí? El libro del autor se está refiriendo a cristianos, a hermanos en la fe, o que alguna vez fueron hermanos en la fe. Y esto lo sabemos porque en el capítulo 3, en el versículo 1, fíjate aquí cómo se refiere el autor. Por tanto, ¿qué dice? Hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. ¿Sí? Entonces nos damos cuenta que este mensaje, ¿sí?, está dirigido a los cristianos, a los hermanos.
y que estos que una vez gustaron, y esa palabra gustar significa experimentar, ¿sí? Que una vez experimentaron el poder de Dios, que experimentaron la palabra de Dios, ¿sí? Se alejaron, se apartaron, se enfriaron, ¿sí? Fíjate, para que nos quede un poco más claro, mis hermanos, la idea, te voy a leer los mismos versículos en la traducción lenguaje actual. Te pido que escuches con atención, por favor. Dice: pero los que dejan de creer en Cristo ya no pueden volver a ser amigos de Dios. Aunque alguna vez hayan creído que el mensaje de Dios es la verdad y con gusto lo hayan recibido como un regalo, si dejan de creer en Cristo, lo que habrán hecho será volver a clavarlo en la cruz y burlarse de él ante todo el mundo. No importa que hayan recibido el Espíritu Santo junto con los demás, ni que hayan sabido lo bueno que es el mensaje de Dios, ni lo poderoso que Dios será en el nuevo mundo. Si dejan de creer en Cristo, ya no podrán volver a Él. Fíjate nada más, mi hermano. ¿Sí? Como aquí se nos deja ver que algunas personas que en su momento declararon aceptar a Cristo como su Señor y Salvador, que en su momento experimentaron el poder de Dios y su palabra en sus vidas, tal vez a través de milagros, a través de sanidades, a través de que Dios los bendijo con diferentes cosas, o sea, experimentaron, ¿sí? A través de que ellos dijeron, sí, la palabra de Dios es la verdad, ¿sí? A pesar de todo esto, ¿qué pasó con estas personas? Se apartaron, apostataron. ¿Recuerdan lo que es apostatar? Apartarse, abandonar. Abandonaron la fe cristiana. ¿Y por qué lo hicieron? Porque dice que dejaron de creer en Cristo. Dejaron de creer en Cristo. Si te diste cuenta en estos versículos que leímos en la traducción lenguaje actual, en 3 ocasiones se nos dice, dejaron de creer. Dejan de creer. ¿Sí? Si dejan de creer en Cristo, ya no podrán volver atrás. Entonces vemos, mis hermanos, el riesgo, el peligro y la consecuencia que es dejar de creer, de perder la fe. ¿Sí? No podemos perder la fe, mis hermanos. No podemos perder la fe. Recuerda, ya lo hemos dicho anteriormente, en este mundo y en esta vida te pueden robar lo que sea. Te pueden robar o te pueden quitar lo que sea, tu casa, tu carro, todo te lo pueden robar o te lo pueden quitar, excepto la fe. La fe, o tú la pierdes o tú permites que te la robe, ¿sí? Pero nadie más lo puede hacer si tú no lo permites, ¿verdad? Entonces, tenemos que cuidar nuestra fe en Cristo, tenemos que seguir confiando en Él, porque fíjate, ¿sí? En la consecuencia de dejar de creer, de acuerdo a estos versículos, es de que si un cristiano deja de creer en Dios, si deja de creer en Cristo, ¿verdad? Ya no puede volver a Él. O sea, se pierde, se va, se aleja. ¿Sí? Y dice, y aquí vamos a ver la clave del por qué estas personas o estos hermanos, bueno, estas personas que alguna vez fueron hermanos en Cristo, se dejaron de creer en Cristo. Dice el versículo 6, y recayeron. ¿Viste? Y recayeron. Esa es la causa, ¿sí? Esa palabra es clave para entender por qué estas personas dejaron de creer en Cristo, por qué estas personas se enfriaron, por qué apostataron, por qué abandonaron la fe, por qué perdieron la fe en Cristo. Y es que esta palabra recayeron viene de la palabra griega, o se tradujo de la palabra griega paralogizomai, así, paralogizomai, ¿verdad? Y esta palabra paralogizomai, escucha lo que significa. Significa engañar o engañado. Significa estar en oposición o en contra de alguien o de la causa de alguien. Entonces, fíjate, estas personas de las cuales habla el autor de Hebreos, que dejaron de creer en Cristo, lo hicieron porque fueron engañadas. Fueron engañadas. ¿Sí? Se dejaron engañar. Tal vez por algún falso maestro que les predicó una doctrina de demonios. Acuérdense que las doctrinas de demonios se refiere a esas enseñanzas que van en contra de las enseñanzas de la Biblia, en contra de las enseñanzas de Cristo. Entonces puede ser que estas personas se dejaron engañar por un falso maestro que los fascinó, los hechizó para no obedecer a la verdad, como dice Gálatas 3:1. Se dejaron engañar, ¿sí? Se dejaron engañar y abandonaron la fe.
dejaron de creer en Cristo. Y hoy más que nunca, mis hermanos, acuérdense, abundan todo este tipo de doctrinas. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, mis hermanos, de saber lo que escuchamos. ¿Sí? O posiblemente estas personas, como dice la traducción, que recayeron, posiblemente ellos mismos se engañaron, ¿verdad? Es decir, vivían engañándose a sí mismos que eran discípulos de Cristo. ¿Sí? Vivían engañados a sí mismos diciendo que eran cristianos. ¿Sí? Pero no lo eran. ¿Sí? No lo eran. ¿Sí? Porque estas personas nunca se esforzaron, nunca nacieron de nuevo, nunca fueron regenerados por el Espíritu Santo, nunca se esforzaron por cambiar, por vencer los deseos de la carne, por resistir las tentaciones. Nunca se esforzaron por regenerarse, por cambiar, por ser una nueva persona en Cristo. Tampoco se esforzaron por quitar de ellos la amargura, el enojo, la ira, la gritería y toda malicia, como dice Efesios 4:31. O sea, no hubo un cambio en ellos. Estas personas vivían engañados porque nunca cuidaron su mente y nunca cuidaron su corazón. Que de acuerdo a las palabras de Jesús en Mateo 15:19, que dice que del corazón, ¿qué sale? Los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, las blasfemias, los falsos testimonios, ¿no es verdad? Entonces, estas personas vivían engañándose a sí mismos que eran cristianos, que eran hijos de Dios, que eran discípulos de Jesús, pero sus vidas no reflejaban un cambio verdadero, no reflejaba la regeneración del Espíritu Santo, pero los domingos se iban a la iglesia, ¿verdad? Y amén, aleluya, gloria a Dios, levantaban las manos, pero vivían una vida doble. Vivían una vida doble. Y así están viviendo muchas personas que están asistiendo a las iglesias. Viven vidas dobles. Porque en la iglesia, ¿verdad? Todos con carita de santos, bien portados, bien amables. Gloria a Dios, aleluya. Aplaudimos, ¿verdad? En la iglesia todo bien. Pero fuera de la iglesia, en sus casas, ¿cómo son? En sus trabajos, en las escuelas, ¿cómo se comportan? ¿Cómo viven? ¿Son la misma persona que son en la iglesia? ¿O fuera de la iglesia ya son otros? ¿Verdad? ¿Sí? Gritan, se enojan, adulteran, están fornicando, están haciendo de todo. ¿No es verdad? Pero viven engañados, mis hermanos. Esas personas viven engañadas, que son cristianos, que son discípulos de Jesús, que son hijos de Dios, ¿sí? Y tarde o temprano se van a manifestar, ¿sí? Tarde o temprano se van a manifestar. ¿Por qué? Porque cuando vengan las pruebas a su vida, cuando venga realmente la prueba, ahí se va a ver. Porque acuérdense lo que dice la Biblia, que no todos, que muchos salieron de nosotros y salieron porque no pertenecían a nosotros. No eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros, hubieran aguantado hasta el final. Pero muchos se van a alejar, muchos van a abandonar la fe. ¿Por qué? Porque sus corazones están fríos. ¿Sí? Porque se van a enfriar, mis hermanos, se van a enfriar. ¿Sí? Y como nos enseña la parábola del sembrador, ¿se acuerdan? ¿Sí? ¿Qué nos enseña la parábola del sembrador? Que los afanes de la vida, ¿sí? El engaño de las riquezas, las preocupaciones de la vida, todas esas cosas, ¿verdad? La presión del mundo, ¿qué va a hacer? Van a ahogar la fe, ¿sí? Ahogan la palabra que una vez gustaron, que una vez dijeron, sí, esta palabra es buena, yo la recibo en mi corazón, sí, Cristo es mi Señor. Pero cuando vengan las cosas, cuando venga el engaño de las riquezas, cuando vengan las pruebas, las dificultades, la presión, la persecución, ¿sí? Si no están firmes, si no están fortalecidos en la fe, ¿sí? Si se dejan engañar o si viven engañados, ¿sí? Se van a apartar, se van a alejar y van a ahogar la palabra que una vez gustaban, mis hermanos. Entonces, es importante, mis hermanos, examinarnos. Es importante que examines tu vida. ¿Sí? Examina tu vida cristiana. ¿Sí? Examina tu relación con Dios, tu comunión con el Señor. Examina tu vida de oración. Examina si realmente estás soportando las tentaciones. Si realmente eres un cristiano verdadero. No perfecto, pero verdadero, que lucha y se esfuerza y sigue adelante a pesar de todo. ¿Sí? Que reconoce cuando ha pecado y se arrepiente y pide perdón. ¿Sí? Que trata de cambiar, que trata de esforzarse.
Examina tu vida. Es necesario, mis hermanos, porque estamos viviendo tiempos muy peligrosos ya. Estamos en los últimos tiempos y tarde o temprano el Señor vendrá por su iglesia. Y si no estás listo, y si estás frío, y si vives engañándote a ti mismo, sí, te vas a quedar. Sí, te vas a quedar. Y vas a sufrir la ira de Dios que viene sobre este mundo. Recuerda que las palabras de Jesús dijo que tenemos que ser tomados como dignos de escapar de lo que viene en este mundo. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, examina tu vida, de verdad, examina tu fe, examina tu comunión con el Señor. ¿Sí? Es importante ser honestos y reconocer si estamos viviendo de una manera que no es adecuada, si nos estamos engañando a nosotros mismos, si nos estamos apartando de los caminos de Dios. Y es importante hacerlo ahorita para que reconozcas, para que te arrepientas, le pidas perdón a Dios y le pidas al Señor que vuelva a enderezar tu vida, que vuelva a enderezar tus caminos, que vuelvas a seguir adelante, para que no te sueltes de Dios. Pero examínate de verdad. ¿Sí? Volviendo al Evangelio de Mateo, ¿sí? Vamos a analizar las palabras de Jesús. En Mateo 24. ¿Sí? Examinemos estas palabras de Jesús de Mateo 24, versículo 12. Dice el Señor, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Muy bien. Antes de comenzar a analizar las palabras de Jesús, es muy importante, mis hermanos, que recordemos y que tomemos en cuenta la advertencia que Jesús le hace a sus discípulos y que nos hace a nosotros también en el versículo 4. ¿Qué dice Jesús? Miren que nadie los engañe. ¿Ya ven? Miren que nadie los engañe. Recuerden que, de acuerdo al libro de Hebreos, estas personas que se apartaron, que recayeron, lo hicieron porque fueron engañadas o vivían engañadas a sí mismos. Entonces dice Jesús, mira que nadie los engañe, es decir, atentos, ¿sí? Pónganse abusados de que nadie los engañe. ¿Por qué? Porque se levantarán falsos cristos, porque vendrán falsos maestros que tratarán de engañar a muchos con falsas doctrinas y si es posible, dice Marcos, aún a los escogidos. Entonces, por favor, pongan atención. Miren, observen, estén alerta para que no sean engañados. ¿Por qué? Porque también van a escuchar de acontecimientos peligrosos y catastróficos alrededor del mundo. Escucharán de guerras y rumores de guerra como lo que está sucediendo ahorita en el Medio Oriente entre Irán e Israel. Es una guerra. Y una guerra de verdad muy peligrosa, hermanos, donde Estados Unidos también ya se metió, ¿verdad? Porque ya Estados Unidos ya bombardeó algunos puntos específicos de plantas nucleares de Irán. Y Irán ya también le respondió a Estados Unidos y dijo, vas a ver, ¿verdad? Esto no se va a quedar así. Entonces estamos viendo, mis hermanos, que la tensión se está elevando en el mundo. ¿Por qué? Porque si se llegan a atacar, si ya no va a ser con bombas regulares, sino ya puede ser un ataque nuclear. Imagínense nada más. ¿Sí? Entonces vemos la tensión del mundo, guerras, rumores de guerras. Escucharán acerca de fenómenos naturales, tornados, huracanes que están azotando, lluvias torrenciales que están inundando ciudades, ¿verdad? Escucharán también de hambres, enfermedades, etcétera, alrededor del mundo. Pero Jesús dijo en el versículo 6, es necesario que todo esto acontezca. ¿Ya ven? Es necesario, ¿sí? Que todas estas cosas estén sucediendo en el mundo, mis hermanos. ¿Y qué nos da a entender Cristo con estas palabras? Que el mundo no va a mejorar, ¿sí? El mundo no va a mejorar, ¿sí? El mundo va a empeorar, ¿sí? Y no soy pesimista ni nada de eso, mis hermanos, pero es la realidad de las verdades de las Escrituras. Es necesario que todo esto acontezca, dice el Señor. Por eso, miren, vigilen, estén atentos de que nadie los engañe, ¿sí? Ahora bien, dice Jesús que por todas estas cosas que sucederán en el mundo, porque van a estar escuchando de guerras,
de rumores de guerras, porque va a haber persecución, porque van a haber tantas cosas, tantos fenómenos naturales, la economía va a caer, etcétera. Por todo esto que va a suceder alrededor del mundo, dice que también que por haberse multiplicado la maldad, ¿sí?, el amor de muchos se enfriará. Vean, aquí está una causa del por qué muchos cristianos se van a enfriar. ¿Sí? Y aquí hay que estudiar dos palabras claves. La palabra multiplicado. ¿Sí? Esta palabra multiplicado viene del griego pletsuno y significa aumentar y significa abundancia. Abundancia. ¿Sí? Y la palabra maldad viene de la palabra griega anomia, que significa violación de la ley o sin ley. ¿Sí? Entonces, fíjate, lo que el Señor nos está diciendo, que una señal de los últimos tiempos y de su regreso es de que la maldad abundará en el mundo. ¿Sí te das cuenta? Por haberse multiplicado la maldad. ¿Sí? Es decir, la maldad va a aumentar en el mundo, va a abundar en el mundo la maldad. Es decir, que la gente vivirá infringiendo la ley. La gente vivirá sin respeto a las autoridades. La gente vivirá haciendo lo que le dé su gana, haciendo lo que quieran. ¿Sí? Ya no habrá respeto a las autoridades, ya no habrá respeto a la ley. Si el ser humano se va a comportar como quiera, esa va a ser una característica del carácter del ser humano. ¿Sí? Vivirá sin ley, sin respeto. ¿Sí? Y para muestra un botón, por ejemplo, en las protestas que hubo hace unas semanas, ¿sí?, todas esas cosas que sucedieron, podemos ver a personas que no tienen respeto por la autoridad. ¿Sí? Y a mí, en mi particular opinión, hermanos, esas personas que atacaron a la policía, que destruyeron patrullas, que quemaron, que saquearon tiendas y todo eso, no fueron inmigrantes. ¿Sí? Esos no fueron inmigrantes, mis hermanos. Fue un grupo, ¿sí?, de anarquistas. Para mí, en mi opinión, eso fue un grupo de anarquistas que fueron financiados para hacer eso, porque al final todo es política. ¿Sí? Al final todo es política, ¿verdad? Y esos grupos, ¿por qué digo esto? Porque si repasamos los videos nos damos cuenta que todas esas personas venían encapuchados, venían tapados de sus rostros. ¿Sí? Entonces, cuando unas personas vienen encapuchados, vienen tapados de sus rostros, es porque algo van a hacer. ¿Sí? Porque cuántas veces hemos visto que ha habido marchas de protestas del mismo tema y son marchas pacíficas, donde la gente va marchando pacíficamente, protestando, ¿verdad?, manifestándose, pero en paz. Pero en esta ocasión, todos esos destrozos, toda esa falta de respeto a las autoridades, a la ley, ¿verdad?, todo eso que hicieron, vemos que vivían estas personas, como dice aquí, sin ley, ¿sí?, con una maldad en su corazón. O sea, que solamente, mis hermanos, lo podemos ver aquí descrito en la Biblia. Y bueno, esa característica del carácter de las personas, mi hermano, va a abundar. Sí, va a abundar. ¿Sí? Las personas van a vivir sin ley, ¿verdad? Donde los hijos, también van a vivir sin respeto a la autoridad de los padres, sin respeto a la autoridad de los maestros, sin respeto a la autoridad de la policía, ¿verdad? Haciendo lo que quieran, y a ver, y tú no tienes por qué decirme, yo ya estoy grande, y como quieras, y órale, ¿verdad? Hijos poniéndosele, ahora sí que como dicen, al brinco a los papás, ¿verdad? Ahí se ve la maldad que está empezando a abundar en el corazón del hombre, y se está manifestando en la sociedad. Entonces, esa es una característica, mis hermanos, que vamos a estar viendo, ¿sí? Entonces, la maldad del mundo va a abundar, las personas vivirán sin ley, y esto, mis hermanos, llevará a muchos cristianos a enfriarse. ¿Sí? Esto va a llevar a muchos cristianos a comenzar a sufrir la hipotermia espiritual, el enfriamiento espiritual, y este enfriamiento va a terminar por apagar el fuego, el amor y la fe en Dios en muchos cristianos. Fíjate nada más, mis hermanos. ¿Sí? Por eso la recomendación de Cristo, no la pierdas, mis hermanos. Grábatela en tu mente. Mira que nadie te engañe. ¿Sí? Mira que nadie te engañe. ¿Sí? Porque es necesario que todas estas cosas que tú estás viendo y estás escuchando pasen. ¿Sí? Guarda tu mente, guarda tu corazón. Ahora, en Mateo 24, ¿sí?, en las palabras de Jesús, y así como en muchos libros del Nuevo Testamento, podemos darnos cuenta también que la persecución
¿verdad? La persecución contra los cristianos, la presión de las personas, el rechazo de la familia, de los amigos, de la esposa, del esposo, de la novia, del novio, ¿verdad? De los jefes del trabajo, de los compañeros del trabajo. Todas esas cosas, mis hermanos, ¿sí?, harán que muchos cristianos se enfríen. ¿Sí? La persecución, ¿sí?, que te estén persiguiendo por ser cristiano, que te rechace tu familia por ser cristiano, ¿sí?, que tus compañeros de trabajo se burlen de ti, te estén presionando por ser cristiano. ¿Sí? Todo eso, mis hermanos, puede causar el enfriamiento espiritual también, ¿verdad? Por ejemplo, imagínate que tu esposa, que no es cristiana, o tu esposo, ¿verdad?, que no es cristiano, te diga, a ver, tú elige, o tu novia, o tu novio, que no es cristiano, que no es cristiana, que te diga, a ver, elige, o Dios o yo, ¿sí? O tu Jesús o yo. ¿Qué vas a responder? ¿Cómo vas a reaccionar ante una situación así? ¿Cómo vas a reaccionar si de repente tu esposa, tu esposo que no es cristiano, te dice, a ver, ya me cansé, elige, o Jesús o yo? ¿Sí? O por ejemplo, que tus padres te digan, si cambias de religión, te largas de la casa. ¿Sí? O que te digan, si te vuelves un cristiano, te saco de mi testamento. ¿Cómo vas a reaccionar? ¿Cuál será tu reacción, tu respuesta ante la presión, ante la persecución, ante el rechazo? ¿Sí? ¿Qué vas a hacer? ¿Estás realmente dispuesto ya en tu corazón a dar la vida por Jesús? ¿Estás dispuesto ya? ¿Realmente estás dispuesto a darlo todo por amor a Él, por amor a su palabra? ¿Sí? Imagínate que se desatara una persecución masiva ahorita. ¿Sí? Imagínate, guerra contra los cristianos, persíganlos, así como están persiguiendo ahorita a los inmigrantes. Persíganlos y donde los agarren, arréstenlos y métanlos a la cárcel. Y imagínate, mi hermano, ¿sí?, como lo hicieron en la iglesia primitiva, que arrestaban a las familias enteras, que los metían a la cárcel y que les decían a los padres, niega a Cristo y tu hijo se salva, pero si te mantienes firme en tu fe, ahorita mismo lo echamos a los leones. ¿Sí? Y muchos, los que se mantenían firmes, veían cómo sus hijos eran devorados por las fieras, o los hijos veían cómo sus padres eran torturados. Pero dicen las crónicas, dicen los historiadores de esos tiempos, ¿sí?, que cuando esto sucedía, los padres, ¿sí?, le gritaban a sus hijos, es un poco de tiempo, aguanta, no lo niegues, es un poco de tiempo nada más, es un poco de tiempo. O los padres ahí gritándose, los hijos a los padres, resiste, es un poco de tiempo, no lo niegues, es un poco de tiempo, aguanta. ¿Sí? ¿Estás dispuesto, mi hermano? ¿Estás realmente ya tú fortalecido? ¿Tu fe es de esas fe como ellos? Sí, por ejemplo, si en este momento se desata esa persecución, tú como padre, ¿te mantendrías firme? Si ahorita te ponen de rodillas y le ponen una pistola a tu hijo y a tu hija en la cabeza y dicen, niega a Cristo. Si lo niegas, la dejamos vivir o lo dejamos vivir. Pero si te mantienes, le vamos a dar un balazo ahorita en la cabeza. ¿Cómo te mantendrías, hermano, hermana? O jóvenes, si vieran a sus padres torturados y te dijeran, niega a Cristo y dejamos a tu papá y a tu mamá libres, ¿lo harían? ¿Sí? O sea, realmente, ¿cómo está tu pasión por Cristo? Ese fuego en tu corazón por el amor a Dios, por las cosas de Dios. ¿Sí? Porque solo quiero recordarte lo que Jesús nos dijo en Mateo, ahí mismo en Mateo, en el capítulo 10. Porque para resistir eso, mis hermanos, necesitamos tener una fe ferviente, una seguridad en el Señor, pero ferviente, que arda nuestro corazón de verdad por pasión a Él. Porque lo contrario, si estamos tibios o si estamos fríos, pues vamos a renunciar, vamos a salir corriendo, vamos a negarlo, vamos a abandonar la fe. Y fíjate lo que Jesús nos dice en Mateo 10, versículo 28. ¿Sí? Dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Es decir, no le tengas miedo a lo que el hombre te pueda hacer. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, es decir, a Dios.
¿sí? Dice, no se venden 2 pajarillos por un cuarto, con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Es decir, esto nos habla de la soberanía y del control de Dios, que todo está bajo su control y su voluntad. Versículo 31, así que no temáis, no temáis, no tengan miedo, ustedes valen más que muchos pajarillos. Versículo 32, y aquí pon atención, mi hermano, a cualquiera, ¿escuchaste? Cualquiera, a cualquiera, así sea el niño espiritual, ¿sí? Así seas un niño espiritual, sé que apenas estés comenzando en los caminos de la fe, ¿verdad? O así seas el cristiano más maduro, sabio y entregado y santo que tú te consideres, ¿verdad? Cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Mi hermano, ¿sí? Vuelvo a la pregunta. ¿Cómo está tu fe? O sea, ¿realmente tu fe está ardiendo en tu corazón, tu pasión, tu amor por Dios? O sea, ¿estarías dispuesto a dar tu vida por Cristo? ¿Sí? ¿O no? ¿Verdad? Bueno, pues así como dicen por aquí, ya lo veremos, ¿verdad? Ya lo veremos. En su momento, o sea, si llegara a sufrir una persecución o a través de la presión del mundo, ¿verdad? Porque esto, mi hermano, va a suceder, ¿sí? Ya veremos. Por eso el mensaje, mis hermanos, es de que examinemos nuestro corazón, examinemos nuestra fe, examinemos nuestra vida, ¿sí? Que reflexionemos en todo esto, del peligro de enfriarnos, del peligro de apartarnos de Dios, del peligro de darle la espalda a Dios, porque, mis hermanos, si nos dejamos engañar, ¿sí? Ya vemos las consecuencias. Si tú permites que tu corazón se empiece a enfriar, ¿sí? Te vas a alejar de Dios y te vas a empezar a oponer a Dios y vas a empezar a estar en contra de los hermanos. Y cuando menos te des cuenta, ya te regresaste otra vez al mundial, ¿verdad? A hacer lo mismo que hacías antes. Es por eso que Jesús nos anima con sus palabras allí en Mateo 24, en el versículo 13. Fíjate las palabras hermosas de Jesús para animarnos. Dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. O sea, este será librado de la ira que vendrá sobre el mundo. ¿Sí? El que persevere, mis hermanos. Esta palabra perseverar viene del griego hupomeno. Y escucha lo que significa, Hupomeno significa resistir. Resistir. Pero esta palabra resistir nos habla de tener valor. ¿Escuchaste? Tener valor, tener integridad, tener rectitud, de tener determinación, aguante, fortaleza para soportar. ¿Pero para soportar qué? Las pruebas, las cosas que van a venir, las cosas que vas a ver, que vas a escuchar, ¿verdad? Para que puedas soportar la persecución, el rechazo, la presión del mundo, las guerras, rumores de guerras, que se cayó el dólar, que esto, que el otro, que la economía, para que pueda, todo lo que tú ves y experimentes y veas, lo puedas soportar. Pero tienes que perseverar, es decir, tienes que tener valor, aguante, integridad, rectitud, para que puedas soportar todas esas cosas. Yo siempre lo he dicho, mis hermanos, que el matrimonio y la vida cristiana es para valientes. ¿Sí? El matrimonio y la vida cristiana es para valientes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en un matrimonio, ¿sí? Cuando hay problemas, a veces lo más fácil es decir, ahí muere. Y cada quien por su lado y nos separamos, todo eso, en vez de luchar por tu matrimonio, en vez de luchar por tu familia, en vez de luchar por salvar la relación, en vez de buscar ayuda, reconocer errores, defectos, etc. En vez de hacer todo eso, lo más fácil es, ya vete, ya nos vamos, nos divorciamos, ay, nos separamos. Eso es lo más fácil, ¿sí? Pero hay que ser valiente para reconocer nuestros errores. Hay que ser valientes para pedir perdón.
Hay que ser valientes también para buscar ayuda. ¿Sí? Hay que ser valientes para luchar por la familia, por el matrimonio, por mi esposa, por mi esposo, ¿verdad? Según sea el caso, por nuestros hijos. Igual es en la vida cristiana, tenemos que ser valientes, valientes. ¿Sí? Porque es muy fácil simplemente cuando las cosas no van bien, ¡ay, ya no! ¡Ay, no! ¿Verdad? Y renunciar a todo y aventar la toalla de la fe y ya no congregarse y decir, no, pues me iba mejor antes, ¿verdad? Bueno, pues todo así, ¿verdad? Como dicen, si quieres regresar, regrésate, pero estás mostrando que no eres una persona valiente. Que lo más fácil es renunciar, mis hermanos. Lo más fácil es correr, ¿verdad? Escaparse, esconderse, huir. ¿Sí? Entonces, esto, mis hermanos, es para valientes. Y tenemos que perseverar. ¿Sí? Porque el mundo va a empeorar, las cosas se van a poner peor. Y si no estás firme, ¿sí? Si no has renovado tus convicciones, si no has arreglado tus prioridades, ¿sí? Lo que es más importante en tu vida, tus convicciones en Cristo, ¿verdad? Pues mi hermano, tarde o temprano no te sorprendas que te estés enfriando, como vamos a ver ahorita al rato unos síntomas del enfriamiento. Entonces hay que perseverar. Jesús nos lo está diciendo, el que persevere, el que aguante, el que resista, el que tenga valor para soportar las pruebas, ese será salvo. Ese es el que es salvo. Entonces, ¿eres valiente o eres cobarde, hermano? ¿Eres valiente o eres cobarde? ¿Qué eres? ¿Eres frío o caliente? ¿O eres tibio? Tenemos que ser valientes. Cristo lo dio todo por nosotros. ¿Sí? Y cuando estemos en la presión, mi hermano, en la persecución, recuerda las palabras de los hermanos de la primera iglesia. Es un poco de tiempo. Resiste. Es un poco de tiempo nada más. No lo niegues. Resiste. ¿Sí? Bien vale la pena un momento de dolor por toda una eternidad en la presencia de Dios. ¿No lo creen? Amén. Fíjate, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, vamos a ver aquí en 2 de Timoteo, por favor. 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 1. Vamos a leer del 1 al 4 primero. ¿Sí? Fíjate las palabras, el consejo, las recomendaciones de Pablo a Timoteo. Dice, ¿ya lo tienen? 2 de Timoteo 4, versículo 1 dice, te encarezco delante de Dios y te encargo, Timoteo, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Fíjate, mi hermano. ¿Sí? Estas personas a las que se refiere Pablo, ¿sí? Que eran hermanos porque iban y escuchaban el mensaje, ¿verdad? Porque iban y se congregaban y estaban escuchando el mensaje. Dice aquí, porque vendrá un tiempo, ¿sí? Habrá un momento en la vida, ¿sí? Habrá un momento, vendrá un tiempo, mis hermanos. Dice, cuando estas personas que hoy se están congregando no soportarán la sana doctrina. No la van a soportar, ¿sí? No van a resistir mensajes que los redarguyan, que los reprendan, que los exhorten, que los disciplinen, como le da el consejo Pablo a Timoteo, ¿sí? Muchos cristianos que ahora se están congregando, llegará un momento en el que no van a resistir este tipo de mensajes, la sana doctrina, donde les digas eres un pecador, donde la palabra los confronte con el pecado, digan arrepiéntete, reconoce que eres un pecador, que estás viviendo mal. Si no lo van a soportar, ¿sí? Sino que dice aquí que sentirán comezón de oír. Es decir, ellos querrán escuchar solamente lo que quieren oír, lo que les conviene oír.
mensajes que los ayuden a justificar sus pecados. Dios es amor, hermano, no te preocupes. Dios te entiende, Dios sabe que eres débil, Dios sabe, Dios te ama. Dios no va a mandar a nadie al infierno, ¿verdad? Tú sigue adelante, Dios te va a prosperar, Dios te va a bendecir, Dios te va a exaltar. Esos son los mensajes motivacionales que quiere escuchar la gente. ¿Sí? Y muchos quieren escuchar estos que tienen comezón de oír, que no soportan una sana doctrina, que no soportan que la palabra de Dios los confronte con su pecado. ¿Sí? Y dice que se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias, conforme a sus deseos, sus bajas pasiones, para darles el mensaje que ellos quieren escuchar, ¿verdad? Porque eso es lo que está diciendo. Y dice que estos se apartarán de la verdad el oído. Es decir, apartarán de la sana doctrina sus oídos y se volverán a las fábulas, a puros cuentos. ¿Ya? Puras cosas que les estén predicando. Eres un triunfador, saca el vencedor que hay en ti, Dios te va a prosperar, Dios te dará tu negocio. Esos son los cuentos y las fábulas que muchas personas quieren escuchar. ¿Sí? Y no es verdad, mis hermanos, como lo estudiamos hace 8 días en el mensaje anterior, que estas personas a las que se refiere Pablo en Timoteo reaccionaron exactamente igual que lo que dice el profeta Zacarías. ¿Sí? Zacarías 7, 11 y 12, ¿te acuerdas? ¿Qué dijo Zacarías? Que no quisieron escuchar, antes le dieron la espalda a Dios, se taparon los oídos para no oír, endurecieron su corazón para no escuchar la ley, la palabra de Dios que fue enviada por los profetas, ¿recuerdan? Es exactamente lo mismo que están haciendo ellos, y es exactamente lo mismo que está haciendo mucha gente, ¿sí? Y que hará mucha gente. ¿Sí? Exactamente lo que dijo el profeta Oseas. ¿Recuerdan qué dijo el profeta Oseas? Mi pueblo fue destruido. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento. ¿Sí? ¿Y por qué le faltó conocimiento? ¿Y por qué fue destruido? Porque ellos mismos desecharon el consejo. Ellos mismos despreciaron el consejo de Dios y porque se olvidaron de la ley de Dios. ¿Sí? Y esto precisamente, mis hermanos, es lo que está sucediendo y lo que va a suceder con muchos cristianos que se enfríen. ¿Sí? Se taparán sus oídos, alejarán sus oídos de la verdad para irse a escuchar fábulas, para irse a escuchar cuentos. ¿Por qué? Porque no quieren soportar la sana doctrina, no quieren escuchar que Dios viene pronto y que si tú, ¿sí?, no estás realmente conectado, amarrado con Cristo, ¿verdad?, de la mano con Él, juntamente con Él, caminando con Él, y si vives apartado de Él, te vas a perder. ¿Sí? Eso es lo que no quieren escuchar. ¿Sí? Muchas personas, muchos cristianos, mis hermanos, se estarán enfriando y se están enfriando, se están debilitando, están menospreciando la relación con Dios. ¿Sí? Entonces, ¿sí?, ¿cómo darse cuenta que un cristiano se está enfriando? ¿Cómo te puedes dar cuenta si un cristiano o si tú mismo estás presentando síntomas de enfriamiento espiritual? Bueno, te voy a mencionar algunas, mis hermanos, y quiero que las escuches realmente con atención y que seas honesto. Dios conoce tu corazón, eso ya lo sabes, ¿verdad? Dios conoce tu vida. Dios discierne lo más profundo de la mente y del corazón del ser humano, ¿sí o no? ¿Amén? Entonces tú ya sabes que Dios te conoce perfectamente bien. Ahora, tú sé sincero. Tú sé honesto contigo y sé honesto delante de Dios. Y escucha estos síntomas de enfriamiento espiritual. Y si hay alguna en la cual tú te sientas que, caray, creo que eso yo lo tengo, ese síntoma, así como cuando sientes los síntomas de la gripa, el dolor de cabeza, y todo eso, caray, me va a dar gripa. Bueno, si tú sientes un síntoma en tu vida espiritual de las que te voy a leer, mi hermano, reacciona, ¿sí? Reconócelo y tienes que tomar acción para mejorar esto, ¿ok? Arrepiéntete, pídele a Dios que te ayude para que puedas superar este síntoma, ¿ok? Un síntoma de que una persona está sufriendo enfriamiento espiritual es que deja de orar. Dejas de orar, ¿sí? Ya no oras, ya no te levantas por la mañana a buscar al Señor, ni al mediodía, ni mucho menos por la noche. Ya dejaste de orar. Una persona
que no tiene una vida de oración, que no ora, ¿sí? Es una persona que poco a poco se va enfriando. Otro síntoma, desinterés para leer y estudiar la palabra de Dios. ¿Sí? Ya no lees la Biblia, ¿sí? Ya no la estudias. A lo mejor ahorita saliendo de aquí llegas y la avientas al asiento de atrás y de ahí hasta el próximo domingo la vuelves a agarrar, ¿verdad? O llegas a tu casa, la pones en tu mueble, en tu cajón y ahí la dejas todo hasta el próximo domingo donde la vuelves a sacar para venir a la iglesia. Entonces, desinterés para leer o estudiar la palabra de Dios. Otro síntoma, dejas de meditar en la palabra de Dios. Ya no piensas en la palabra de Dios, ya no meditas en la palabra de Dios, ya no tienes un tiempo para tener un devocional, un tiempo a solas con Cristo, ya no lo tienes. ¿Sí? Mucho cuidado. Otro síntoma, perder el deseo de congregarse. Y obviamente, pues al perder el deseo de congregarse, te dejas de congregar. ¿Sí? Ese también es un síntoma, perder el deseo de congregarse. Ya no voy. Mejor voy acá. Mejor esto. No, mucho cuidado también con eso. ¿Sí? Otro síntoma, comienzas a quejarte y a criticar todo. Todo. Te comienzas a quejarte, ¿verdad? Te enojas, te quejas de todo, no solamente de las cosas de la iglesia, de todo, el tráfico, el calor, todo esto, el trabajo, los compañeros, los hijos, el esposo, la esposa, o sea, te comienzas a quejar de todo, te enojas fácilmente, te enojas de todo, comienzas a criticar todo, ¿sí? Esto aquí, porque esto acá, porque esto allá, o sea, todo lo criticas a la gente, a los hermanos, incluso llegas a criticar los temas que se predican y hasta el estilo con el cual predica los hermanos. O sea, te vuelves un criticón y un enojón por todo. Mucho cuidado. Ese es síntoma de enfriamiento. Porque la Biblia nos dice que tenemos que tener paz y gozo, ¿no es verdad? Tenemos que ser mansos, tenemos que tener la templanza, ¿verdad? La paciencia. Y cuando una persona tiene estos síntomas, y un criticón, enojón, gruñón, regañón, o sea, aguas, no tienes ni paz, ni templanza, ni mansedumbre, ni nada de eso, y te estás enfriando. Otro síntoma, dejas de ser agradecido, ¿sí? Ya no agradeces a Dios por todo. La Biblia nos dice que tenemos que ser agradecidos por todo, por lo bueno y lo malo, no nada más por lo bueno, ¿sí? Ya no agradeces. Ya no le agradeces a Dios por las cosas que están sucediendo en tu vida. ¿Sí? Otro síntoma, te comienzas a sentir cansado y sobrecargado. Ya sin ánimo, con flojera. Oiga, vamos a visitar al hermano. No. Oye, tenemos que ir a la iglesia. Allá. Y ahí vas, y ahí vienes, ahí casi arrastrando la cobija. O sea, te sientes cansado, sobrecargado, presionado, estresado, desanimado. Cristo dijo, vengan a mí todos los que estén cansados y cargados, y yo les daré descanso. Otro síntoma, endurecimiento del corazón hacia las cosas de Dios. Ya endureciste tu corazón, ya hacia las cosas de Dios. Ya no quieres servir, ya no quieres hacer nada. ¿Verdad? Ya te endureciste, ya escuchas la palabra y ya no te entra, porque te has vuelto de un corazón endurecido. Otro síntoma, toleras el pecado en tu vida, lo justificas, ¿sí? Cuidado con esto. Esto es muy peligroso, tolerar el pecado en tu vida, o sea, realmente es un síntoma de que te estás alejando ya. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al tolerar el pecado, obviamente te vuelves intolerante a la corrección. Te vuelves intolerante a la reprensión, a la exhortación, ¿verdad? Y ya no quieres que nadie te diga nada, que nadie te corrija, escuchas el mensaje y cierras tu oído. Está loco este. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estás tolerando el pecado y lo estás justificando. ¿Sí? Mucho cuidado. ¿Sí? Otro síntoma, regresas a prácticas dejadas. O sea, regresas a hacer lo mismo que antes hacías antes de ser cristiano, regresas a lo mismo. O sea, te pasa como dice el proverbio. El perro vuelve a su vómito y el puerco vuelve al lodo. ¿Sí? O sea, regresas a las prácticas que ya habías dejado.
a tomar, a la parranda, a las mentiras, a la fornicación, al adulterio. ¿Sí? Te vuelves otra vez como antes, a las borracheras, a las mentiras, a todo eso. ¿Sí? Mucho cuidado. Otro síntoma, dejas de servir. Ya no sirves, ya dejas de servir en la iglesia, a los hermanos, a ver qué se ofrece. Entonces, estos son algunos síntomas, mis hermanos, de que cuando un cristiano puede presentar cuando se está enfriando. Si hay alguno de estos en los cuales tú dices, caray, creo que eso me está pasando a mí, creo que yo tengo este síntoma, 1, 2 o 3 síntomas que a lo mejor de los que te mencioné, mi hermano, de verdad es tiempo de examinarte, ¿sí? Es tiempo de que reconozcas y es tiempo de que vayas con Cristo y que le pidas al Señor que te ayude a mejorar y a cambiar, pero tú también tienes que poner de tu parte. Tú tienes que esforzarte, tú tienes que luchar por dejar todas esas cosas. ¿Sí? O sea, acuérdate, de nosotros depende dejar ir la ira y todas esas situaciones, ese carácter desordenado en nosotros. Ahora, ¿qué podemos hacer para no caer o combatir el enfriamiento espiritual? A ver, ¿qué podemos hacer? Ahí mismo en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 5 al 7. Fíjate, aquí dice, pero tú sé sobrio en todo. Ahí está, una cosa que podemos hacer, ser sobrios, ¿sí? Estar atentos en nuestros 5 sentidos, lúcidos, ¿sí? Vigilando, atentos a todo lo que está sucediendo, sean sobrios, sean sabios, sean inteligentes, sean prudentes, ¿sí? En todo. ¿Y qué es todo? Todo, ¿verdad? Todo lo que hagamos en todas las áreas de nuestra vida, seamos sobrios en todo. Dice, soporta las aflicciones. Ahí está otra cosa, persevera, soporta, aguanta, resiste, sé valiente, lucha. ¿Sí? Después dice, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Versículo 7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Estas son 3 cosas, mis hermanos, que son muy importantes y que de verdad son clave para no enfriarnos. He peleado la buena batalla. Debemos entender y reconocer que estamos en una guerra espiritual, ¿sí? Y debemos de luchar. ¿Sí? Estamos en una guerra espiritual y nuestra guerra no es contra carne ni sangre, ¿verdad? La guerra no es contra los padres, ni contra los hijos, ni contra los jefes del trabajo, ni contra este presidente que nos quiere correr de este país. La guerra no es contra carne ni sangre, no es contra ninguna persona. ¿Sí? La guerra es espiritual, es contra las huestes y potestades del infierno. ¿Sí? ¿Y qué tenemos que hacer, mis hermanos? Vestirnos de la armadura de Dios. Tenemos que vestirnos de la armadura de Dios. Tú no puedes salir de tu casa sin haberte ya puesto la armadura de Dios. ¿Cómo te la pones? A través de la oración, a través de la lectura de la palabra de Dios, a través de disponer de ese día para honrar a Dios, para exaltar a Dios con tu vida, para hacer un buen testimonio a los demás. ¿Sí? Vístete de la armadura de Dios, ¿para qué? Para que protejas tu mente, tu corazón, para que camines en los caminos de Dios, para que uses el escudo de la fe para apagar los dardos del enemigo, para que uses la espada de la palabra para defenderte contra las acechanzas del diablo, contra las tentaciones. ¿Sí? Entonces, estamos en una batalla. Tienes que luchar y tienes que ir protegido a esa batalla con la armadura de Dios, porque si vas desprotegido, te van a atacar y te vas a enfriar, ¿sí? Y te vas a apartar. Dice Pablo, he acabado la carrera. ¿Sí? El apóstol compara la vida cristiana, ¿sí? O el ministerio, en el caso de Timoteo, con una carrera, ¿sí? Con una carrera, un maratón, una carrera a campo traviesa, de esas de cross country, una carrera larga, ¿sí? Una carrera larga, mis hermanos. Y aquí no importa cómo empieces, sino cómo termines la carrera. ¿Recuerdas cómo empezaste tu vida cristiana? ¿Cómo eras cuando empezaste? ¿Te acuerdas cómo eras?
subías, bajabas, tenías energía, ibas y predicabas y dabas todo, y órale, yo, y acá, y siempre te ofrecías para todas las cosas, ¿sí o no? Empezaste con mucha fuerza. Bueno, después de 5, 8, 10, 15 años, no sé cuántos años tengas de cristiano, al día de hoy, mi hermano, ¿cómo vas en esa carrera? ¿Cómo vas? ¿Sigues igual? ¿Con la misma energía?